Listo. Yo suelo empezar con este gráfico de contexto. Lo que alguna vez han visto alguna presentación mía, seguro ya lo conocen. Lo que trato de decir aquí básicamente es cuál ha sido la evolución de largo plazo de la economía peruana desde 1950, básicamente pues hasta el 2019, ¿no? Previo al desastre del 2020. Lo que tenemos es aquí el PBI per cápita, que no es un indicador perfecto de calidad de vida, tiene muchas limitaciones, pero ciertamente es uno muy bueno. Creo que habría que buscar mucho para encontrar un país muy excepcional en el cual el PBI per cápita no se alinee bien con calidad de vida para la mayoría de población, ¿no? De repente un país muy chiquito, ¿no? Un Qatar quizá, ¿no? Pero en general el PIB per cápita es un muy buen indicador y hasta predictor de la calidad de vida de la gran mayoría de la población, ¿no? Incluso diría a veces sin necesidad de voltear a ver el Gini. ¿Qué cosa ha pasado con ese indicador en un periodo de más o menos largo plazo? ¿No? El Perú tuvo varias décadas, vamos a decir, desde el 70 hasta básicamente el 90 y pico, inicios del 2000, ¿no? En los que no crecimos, es decir, en donde las familias tuvieron las mismas carencias que tuvieron sus padres y en algunas ocasiones también sus abuelos. ¿No? Estos fueron décadas perdidas, desperdiciadas, donde el momento más duro, si uno lo ve a nivel anual, fue el 83, cuando se junta pues ese fenómeno del Niño, y a nivel agregado es este periodo de finales del gobierno, del primer gobierno aprista, ¿no? Con una caída acumulada del PBI alrededor del 25% si tomamos los últimos 3 años. Desastroso. A partir de entonces empezamos una senda de crecimiento que se consolida básicamente desde los 2000, digamos, pero empezamos a perder tracción, vamos a decir, desde el 2013. ¿No? Esta creo que es la imagen que cuando vemos el progreso del país, creo que importa tenerla mucho en la cabeza, porque nos permite también compararnos con otras naciones que de repente estaban igual que nosotros en otro momento. Nos podemos ver acá el caso de Chile, ¿no? o de Corea del Sur, si queremos ser más exagerados, ¿no? Llegando en los 80s con un PIB per cápita similar al nuestro. Luego Chile saca una ventaja muy fuerte. Corea del Sur, de hecho, no lo estamos graficando en el eje porque ya no se verían las diferencias con las otras líneas, ¿no? Es demasiado rápido el crecimiento que ellos tuvieron en este periodo. Fíjense el caso de China, que es interesante, ¿no? Que empieza mucho más bajo que el Perú, ¿no? De hecho, la diferencia se ensancha hacia los 70s, pero luego, a partir de los 90s, empieza con una locomotora, ¿no? A tener, y agarra ya tasas de crecimiento pues del 7, 8, 9%, y pasa tranquilamente al Perú luego del 2010. ¿No? Y estamos hablando pues de un país de 1.3 mil millones de personas. ¿No? O sea, no es poca cosa. El Perú más bien, a pesar de la locomotora china, que nos ayudó en términos de minerales, de exportaciones, de precios, pierde velocidad y yo creo que el gran reto que tenemos por delante como país es volver a las tasas de crecimiento que tuvimos antes con expansiones del producto del orden del 4, 5, incluso si uno quisiera soñar 6%. ¿Cuánto tiempo perdimos en estas décadas, en este periodo? Acá hay un ejemplo muy rápido, de nuevo, Perú con un per cápita al 2019 vamos a decirle poco menos de $13,000 en paridad de poder de compra por persona. Chile casi el doble, ¿no? Un poquito más de $24,000 por persona en paridad de poder de compra. Es decir, acá no estamos jugando de si es más caro o más barato, ¿no? Estamos en paridad de poder adquisitivo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto le faltaría al peruano promedio para ser igual de rico que el chileno promedio de hoy, o del 2019? ¿No? ¿A cuánto tendríamos que crecer para alcanzar el mismo nivel de riqueza que el chileno promedio tiene hoy en el 2019? Obviamente la respuesta es si crecemos más rápido los alcanzaremos antes,
Entonces vamos a ponernos en un caso optimista, ¿no? Digamos al 6%, ¿no? El Perú crece sostenido de aquí en adelante al 6%. Deberíamos poder tener el mismo nivel de per cápita que Chile en el 2032, ¿no? A ese ritmo. Ajustando obviamente por variables poblacionales, ¿no? Si crecemos, vamos a ponernos en un escenario más negativo, crecemos al 2% de aquí en adelante, tendríamos el mismo nivel de per cápita que Chile tiene hoy, nosotros lo alcanzaríamos en el 2064. ¿No? Yo tengo hoy una hija de 2 años, ella será ya cuarentona, que si crecemos a este ritmo, para cuando tengamos un nivel de per cápita parecido al de Chile hoy. No digo alcanzar a Chile en ese momento, ojo, porque no sé dónde estará Chile en ese momento. Solamente digo tener el mismo per cápita de lo que Chile tenía hoy. Y de hecho es una, digamos, de acá, hacerlo acá a 40, 40 y pico años, no suena como algo a lo que nos deberíamos abocar, no suena como una meta suficientemente ambiciosa. Deberíamos poder hacerlo mejor. ¿Qué cosa hemos estado haciendo entonces? O sea, digamos, efectivamente perdimos un montón de tiempo, pero hay algo que ha funcionado. Este sistema que ha funcionado, que le dicen pues el modelo económico, ¿no? Y que ahora está muy de moda por el contexto de la campaña, ¿no? Y a veces muy, muy mal utilizado. Yo creo que podríamos, para simplificar la historia, dividirlo en estos 5 pilares, les llamamos, o ¿no? Llámenle como quieran, conceptos, que son como cualquier reducción, es una simplificación de la realidad, ¿no? Hay muchos matices, hay muchas cosas más, pero creo que ayuda a dar una perspectiva simple de a qué nos referimos cuando hablamos del sistema, del modelo, ¿no? Que ahora está tan en discusión por el contexto electoral y político. Lo primero que tiene este sistema económico es un pilar muy fuerte en macroeconomía estable. ¿No? Unas cuentas fiscales controladas, no gastamos más o mucho más de lo que nos entra al tesoro público por impuestos, ¿no? Y tenemos un Banco Central de Reserva que cumple con su labor y mantiene el valor del sol y mantiene la inflación bajo control, ¿no? Esto, honestamente, para mí es casi de sentido común. Creo que no hay nada que argumentar al respecto. O sea, obviamente, me parece por lo menos autoevidente, ¿no? que una macroeconomía sólida es un pilar indispensable para el desarrollo económico. Nadie debería poder poner en cuestionamiento esto. Podemos discutir, ¿no? Si el déficit de repente podría, digamos, si la meta podría expandirse un poquito más, no tenemos que estar con el 30% de deuda sobre PBI, podría ser 35%. Podemos discutir si podemos relanzar la regla fiscal, ¿no? Ya no sea 2%, que sea 3%. La meta de inflación, no sé. O sea, hay cosas en el margen que se pueden discutir, pero el principio general de una macroeconomía estable, creo que eso está más allá de discusión. Y eso es una condición fundamental para el crecimiento a largo plazo y es parte de lo que hemos interiorizado nosotros como país en los últimos 25, 30 años. No lo teníamos antes, no es algo, digamos, no es un derecho divino tener macroeconomía estable, es algo que cuesta disciplina, que cuesta esfuerzo, que cuesta trabajo técnico del Banco Central de Reserva, que cuesta trabajo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, que hay que ser disciplinado con el manejo de la deuda. Entonces no viene gratis, pero es parte de lo que nos hemos ganado, creo, con mucha justicia y con mucho esfuerzo también en los últimos 25 años y que no hay que darlo por sentado. No es un derecho divino adquirido y que nunca más te lo van a quitar. No, eso se pierde si se maneja mal. El segundo punto es la apertura al mundo. El Perú quiere ser un país que se integra con el resto de países en términos comerciales, en términos de inversiones, en términos de capital humano, en general, en términos de cadenas de valor, cadenas comerciales, por supuesto. No quiere ser, y esto creo que ha quedado mucho más marcado desde el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Allá en 2006, 2007, 2008, pero queda, creo que mucho, o sea, está también, las semillas de esta apertura están también en la actual Constitución.
¿no? Por ejemplo, con el derecho de las personas a tener dólares y la protección constitucional de que las inversiones extranjeras se tratan igual que las inversiones locales, ¿no? Y otro tipo de protecciones y de, vamos a decir, de incentivos para que el Perú no sea un país proteccionista, como sí lo fue en algún momento previamente, ¿no? Como sí lo fue en algún momento en los 70s y en los 80s. ¿No? Acá no voy a entrar mucho a detalle, pero teníamos barreras de tipo arancelario, no para arancelario, ¿no? Que básicamente hacían imposible que los consumidores no pudiesen obtener mejores productos que los que se ofertan en el mercado local, ¿no? A partir de la importación. ¿No? Entonces nos quedábamos pues con las opciones que habían aquí nada más, que podían ser y solían ser en ocasiones mucho más caras o de pésima calidad. Lo tercero, y que es el corazón de todo esto, es la libertad. ¿Ya? La libertad económica es el corazón del sistema económico, ¿no? Es la confianza en que las familias, las personas, las empresas, los agentes privados son quienes mejor pueden tomar decisiones sobre su propio destino económico, ¿no? Es confiar, ¿no? En que las decisiones que tomen libres, que puedan tomar los agentes económicos, van a terminar redundando en su beneficio y por ende también en el beneficio de la sociedad. Esto se aplica para la libertad de emprendimiento, ¿no? Si yo creo que puedo emprender un negocio mejor que el otro, ¿no? Debería poder ser libre de intentarlo. ¿No? Para la libertad de precios, ¿no? Si yo creo que mi producto vale X y alguien me lo quiere pagar, pues bienvenido. Para la libertad de contratación, ¿no? Si yo quiero contratar a tal o cual persona con estas condiciones legales, bienvenido. La libertad de trabajo, ¿no? Si yo quiero trabajar para tal empresa, ¿no? Con estas condiciones, de nuevo, legales, debería ser libre de poder hacerlo. Libertad de consumo, si yo no estoy obligado a comprar ningún producto y más bien si no me gusta puedo comprar a la competencia. Entonces todas estas libertades son en realidad el corazón del sistema. Va a haber excepciones. Algunos de ustedes ya deben haber pensado, ya, pero ¿qué pasa si, ¿no? Y en el caso del monopolio natural, ¿no? Y en el caso de asimetría de información, ¿no? Y de bienes públicos, hay excepciones. ¿Ya? Pero son precisamente eso, son excepciones. ¿Ya? Son excepciones que tienen que estar cubiertas también dentro del sistema económico, ¿no? Para eso existen, por ejemplo, los indecopis, para eso existen los ocitranes, para eso existen los ocinercs, para eso existe la SBS, ¿no? Para tratar de darle una revisada adicional a estos mercados que pueden tener consideraciones un poquito más complicadas. Pero esa es la excepción. ¿Ya? La regla general es la libertad económica. Y eso creo que tiene que quedar bien claro. Lo cuarto son la democracia y las instituciones, un pilar que a veces nos olvidamos, pero que podría ser, y alguien podría decir, el más importante de todo. Porque nada de la economía, nada del sistema funciona pues en un vacío. Todo funciona en un sistema mucho más grande, ¿no? De estructura social, de contrato social, ¿no? En el que tenemos que respetar y tener confianza en que las instituciones operan, ¿no? En que tenemos una policía que va a responder si hay un problema, un poder judicial que va a responder, una fiscalía que va a responder, un Congreso que opera adecuadamente, ¿no? Un Indecopi, una SUNAT que operan adecuadamente, ¿no? Los gremios empresariales tienen que operar adecuadamente. Hay todo un ecosistema que va mucho más allá de la simple compra-venta de la empresa consumidor, que tiene que dar las garantías para que haya una cancha justa de competitividad y de competencia en donde se desarrollen tanto empresas como trabajadores. Y en ese punto, con esto culmino, el quinto es el rol del Estado. El rol del Estado es absolutamente indispensable también para que esto camine, ¿no? Acá nadie quiere ser, pues, no un anarquista extremo ni nada por el estilo, ¿no? Acá tiene que haber un rol del Estado bien claro y tiene que ser un Estado eficiente, ¿no? Tiene que ser un Estado que no se vaya a hacer otro tipo de cosas que no le corresponden, ¿no? Hay aventuras empresariales del Estado que terminan muy mal, ¿no? Lo vimos en los 70s, lo vimos en los 80s, lo vimos pues con las leches Ensi, y los Centromin, y los Minero Perú, y los Pesca Perú,
y la compañía peruana de teléfonos, ¿no? Y si no queremos ir a los ejemplos de los 70s y los 80s, vamos ahorita. Vamos a ver las EPS cómo funcionan, vamos a ver Sedapal cómo funciona, vamos a ver Petroperú cómo funciona, ¿no? Y creo que este tipo de intervenciones del Estado en la economía a través de actividad empresarial tienen que quedar limitadas tal y como está en la Constitución, hacia un rol subsidiario. Aparte de eso, el Estado tiene muchos roles más en la economía, ¿no? No es solamente empresarial, el Estado tiene que ser el árbitro, ¿no? El Estado tiene que dar las condiciones para que las reglas se cumplan, un poco yendo a lo que decíamos antes. El Estado tiene que garantizar también igualdad de oportunidades y cierre de brechas, ¿no? Con los impuestos que se producen, el Estado tiene que dar garantía de acceso a servicios básicos. Y el Estado en ciertos casos tiene también un rol de redistribución, ¿no? A través de ciertos programas sociales. Entonces, todo esto es parte del engranaje que tenemos hoy como esto llamado modelo económico. No es lo único, no es extensivo, pero creo que tener estos conceptos claros, cuando uno habla pues del modelo, del sistema, ayuda mucho, porque la gente dice, no, el maldito modelo, ¿no?, económico, neoliberal, imperialista, explotador, yanqui. Ya, pero ¿a qué nos referimos? ¿Qué cosa es lo que te incomoda de este modelo? ¿La libertad? ¿La apertura al resto del mundo? ¿La macroeconomía responsable? ¿Qué cosa, que de nuevo, para mí todo es de sentido común, qué cosa de eso está mal? ¿No? Y si hay algo mal, si hay cosas que podemos corregir, de acuerdo, discutámoslo y cómo lo corregimos. ¿Ya? Creo que todo es perfectible, pero hay que tener los conceptos claros. Ok, avanzamos. Esto nos permitió, digamos, una parte muy importante de esto es que este sistema económico que hemos adoptado nos permitió pasar pues de una de las economías con mayor inflación de la región, no solamente superada por Brasil en este periodo de 10 años entre el 83 y el 93, a ser la economía con mejor manejo inflacionario, ojo, mejor manejo inflacionario de la región en un periodo bastante grande, ¿no? De 2003 al 2018. Esto creo que es un logro enorme para una economía como la peruana, que nunca se jactó pues, de ser súper buena en macroeconomía o en varias cosas, y de pronto pasamos a ser, en este punto, la estrella. Creo que eso es un logro que vale la pena resaltar. De la mano pasamos a ser también la economía, de ser la economía que menos creció bajo el régimen del 75 al 92, ¿no? Ahí está la constitución del 79 en la mayor parte del tiempo. Pasamos a ser la economía que más creció del 93 al 2018. Esto no es un cambio menor, es de últimos a primeros, ¿ya? Es el día y la noche. ¿Ya? Es una cosa totalmente, es absolutamente cambiar la forma en que veníamos operando. Esto no es exclusivamente por la Constitución del 93, hay varias cosas que también se confabularon en ese momento, ¿no? Sobre todo durante el pico de minerales, del precio de los minerales, pero ciertamente es algo que la Constitución y los parámetros legales que tenemos hoy permitieron aprovechar mejor. Debimos hacerlo aún mejor. Nunca debimos desacelerarnos como nos desaceleramos del 2014 en adelante. No, pero creo que de nuevo hay que empezar por reconocer lo que se hizo bien y lo que se hizo mal y poder corregir sobre lo segundo sin fastidiar lo primero. Para ser un poquito más ya contemporáneo, esto nos ha permitido una de las mejores calificaciones crediticias esto es la emisión en moneda extranjera para diferentes países de la región, ¿no? Y junto con Chile, la verdad es que hemos mantenido una posición sumamente buena a ojos de los inversionistas y los acreedores internacionales sobre la capacidad del Perú para repagar su propia deuda, ¿no? Y esto es a pesar del deterioro del 2020. En parte es esto porque, claro, todavía tenemos un ratio de deuda bastante bajo, ¿no? Alrededor del 35% del PBI como deuda total. Solamente Chile tiene menos que esto en la región, ¿no? Varios países están cómodamente por encima del 50%. Nosotros seguimos bien. Dimos un salto, ¿no? Pasamos de los 26, 27% del PBI a 35% de deuda, pero sin duda sigue siendo un número bastante positivo para un país de ingresos medios como el Perú. Lo que nos ha ayudado, y acá vamos a hablar un poquito más de esto, ya es el proceso de reactivación. El Perú tuvo, hasta donde sé, el peor segundo trimestre del 2020 del mundo.
¿Ya? Y acá hay varias personas que están conectadas, ahorita no puedo ver, pero me parece que habían sido un poco más de 200. Si alguno tuviera la amabilidad de revisar si hay otro país en el mundo que tuvo un segundo trimestre peor que el peruano, por favor me lo hace saber. A través del chat o como quieran. Y lo que yo estoy haciendo es PBI segundo trimestre 2020 versus PBI segundo trimestre 2019. Hasta ahora no he encontrado. Puede haber a uno, puede haber más de uno. Si alguien tuviera la información, me lo hace saber. Mientras tanto, y lo he preguntado varias veces, mientras tanto, voy a decir, y a riesgo de equivocarme, que tuvimos la peor contracción del mundo en ese trimestre, con una caída pues de alrededor de 40% en abril. Ahora, eso se ha ido recuperando, y de hecho se recuperó más rápido de lo que previmos en la segunda mitad del año, sobre todo en el último trimestre, ¿no? Si recuerdan, diciembre ya estuvo en positivo, un poquito, ¿no? 0.5, pero positivo. Bajamos un poco el ritmo de recuperación en febrero a partir de las cuarentenas, ¿no? Pero la verdad es que la gran mayoría de indicadores apuntan a un rebote bastante robusto de la economía nacional. Según el Fondo Monetario, durante este año el Perú tendría que rebotar a una tasa, ¿no? 7-8%. Creo que esto podría haber sido un poco pesimista al momento. Nosotros estábamos pensando en algo más parecido a 10%, de repente incluso más. Pero claro, ahorita, digamos, yo creo que los economistas tenemos que ser bastante humildes en decir que somos muy malos proyectando. Somos pésimos proyectando. De hecho, muchas veces nos equivocamos más de lo que le achuntamos. Alguna vez hice el ejercicio que si hubiéramos proyectado nada más durante los últimos 10 años que el PBI iba a crecer todos los años al 4%, ya nos olvidamos de que si entra esta mina, si el precio de no sé qué, no si entra esta inversión, que el consumo, nada, olvídate. Todos los años crecemos 4%, esa es mi proyección, o 3.8, no recuerdo cuál era el número. Nos hubiéramos equivocado menos que haciendo la proyección que realmente hicimos un año antes. Entonces, somos malos haciendo esto. ¿Ya? Y creo que en un escenario de elecciones, y en unas elecciones tan difíciles como esta, es mucho más difícil que en un año normal, ¿no? Porque hay elecciones. Y si a eso le agregas pandemia, es mucho más difícil todavía, ¿no? Entonces, digamos, la fidelidad, la certidumbre que tenemos sobre los datos que estamos proyectando para este año vamos a decir, baja. No significa que no se pueda hacer. Si lo hacemos, tratamos de hacerlo. Todavía pienso que podemos estar en un número relativamente alto, pero también creo que no vamos a recuperar el nivel de producto a nivel de, digamos, si lo vemos por trimestre. Creo que podríamos estar teniendo el mismo nivel de producción a mediados del 2022 que el que tuvimos a fines del 2019. ¿No? Esa creo que va a ser nuestra curva de recuperación. Entonces, digamos que perdimos todo el 20, perdimos todo el 21 y quizá medio año del 22. ¿No? En términos de producto, serían 2 años y medio para regresar a donde estábamos. Eso es en términos de PBI, pero sabemos que no es lo mismo en per cápita. Per cápita y en condiciones laborales, ¿no? Probablemente se tomen 1 o 2, quizá 3 años más. Aquí a la mano derecha hay una estimación del Fondo Monetario respecto de los años per cápita perdidos en el 2020 a partir de la pandemia. Ojo, cierto, hay un golpe muy duro en el per cápita, pero también ha habido un proceso de recuperación rápido. Va a demorar más de 1 año o 2 regresar a lo mismo, pero creo que si hacemos las cosas bien podríamos tranquilamente llegar pues en el 23 o 24. Va a depender mucho, obviamente, del mercado laboral, ¿no? Y esa es la clave a veces de la que no hablamos suficiente, ¿no? Si queremos recuperar per cápita, si queremos recuperar capacidad de consumo, tenemos que recuperar empleos, ¿no? No hay manera de hacerlo sin empleo, simplemente no hay. ¿Ya? Y el principal motor del empleo es la inversión privada. Entonces, creo que esa ecuación tenemos que tenerla clara. Hay que tener claro también que, claro, algunos, de repente un poquito más al lado keynesiano, dirán, oye, no, pero lo que yo he aprendido es que en contextos de crisis tenemos pues que reactivar el multiplicador de la demanda de la inversión pública.
es correcto, creo que eso es una herramienta importante, pero pensemos también que la inversión pública pesa pues entre 4 y 5% del PBI. Aún si le aplicamos multiplicador, el efecto va a ser necesariamente menor que el 18 o 19% que representa la inversión privada del PBI. Son entre 4 y 5 veces más. Entonces, realmente el motor, más allá de los empleos productivos generados, realmente el motor está en inversión privada, que tiene que traducirse en lo que vemos acá, en mejores y más puestos de trabajo formales, principalmente en el sector privado. Lo que hemos visto es que la recuperación todavía ha sido lenta, más lenta que en la del producto, tanto en empleo como en masa salarial, y esto es lo que más preocupa y más puede demorar el proceso de recuperación económica. Si queremos recuperar consumo privado es 65% del PBI. Si queremos recuperar consumo, es fundamental que reactivemos el mercado de trabajo. La bazuca acá es inversión privada, pero en el margen se pueden también tratar de implementar políticas que hagan más amigable este tipo de inversión. ¿Qué cosa ha pasado digamos, a nivel un poquito más social? Y hablando de composiciones de niveles económicos, hacia el 2019 se habían registrado enormes ganancias en términos de crecimiento de la clase media y reducción de la pobreza. Sobre todo si podríamos ir un poquito más atrás en el gráfico, si vemos el 2004, la verdad que los crecimientos son muy interesantes. Ya desde el 2013 nos desaceleramos, pero estábamos hablando ya que al 2019 la clase media, entendida como aquellos que tienen una disponibilidad de ingresos de entre entre 12 y 62 dólares por persona por día, había llegado a ser la primera minoría del Perú. O sea, la clase media, de nuevo, 12 a 62 dólares por persona por día, según el BID, esa es la definición que maneja el Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí estábamos ya con la primera minoría, ¿no? Que falta mucho, por supuesto. Faltaba incluir a todo ese 40% de clase vulnerable y, por supuesto, reducir el componente de pobreza lo más que se pueda, ¿no? Pero habían ganancias muy grandes también. La pandemia ha golpeado, ¿no? Y esto probablemente se reducirá a sus buenos puntos porcentuales. Nosotros estimamos 34%, pero la verdad que hasta que no salga el ENAO, esos todavía son proyecciones inciertas. Y luego tendremos pues un proceso de recuperación, de repente llegando hacia el 2023-24 al mismo nivel que estábamos en el 2019. ¿No? Lo mismo con pobreza, ¿no? Pasamos de un 20%, 20.2, me parece que era 20.1 en el 2019, cuando salga el ENAO tendremos la cifra, pero podría estar en algo 30, quizá es un número alto, podría salir un poco más abajo, 28%, pero ciertamente un deterioro y un retroceso respecto a lo que habíamos obtenido antes. Sin embargo, al igual que en el caso del per cápita, de la clase media, no creo que se demore 10 años en recuperar. Si hacemos las cosas moderadamente bien, deberíamos estar hablando de unos 4 quizá. Esto ha habido mucha diferencia en esta decomposición de clase media por regiones. No me quiero detener demasiado acá, pero ciertamente hay regiones que han sido bastante más afectadas que otras durante esta pandemia. Digamos, un caso interesante es el de Moquegua, en realidad, donde no vemos mayor movimiento, no, pero la gran mayoría de regiones sí ha tenido una afectación fuerte de su clase media, con una reducción, ¿no? Si bien ahí el 2020 es el diamante o el rombo rojo como participación de la clase media, mientras que el 2019 es el cuadrado amarillo, ¿no? En todas, con excepción de Moquegua, en todas tenemos el número más abajo, y en algunos, como en el caso de Madre de Dios y Pasco, fuertemente golpeados. Ya estamos, sin embargo, y les decía antes, en un buen proceso de recuperación económica. Voy a pasar un poco rápido los indicadores para no aburrirlos, pero veamos como lo veamos, hay un recalentamiento de la economía superior al que esperábamos inicialmente. O sea, si nos parábamos pues en julio o agosto del año pasado, ¿no? Donde había mucho pesimismo, ¿no? Ahí anticipábamos pues un
una caída del producto de 14% el año pasado, terminó siendo 11%, ¿no? Y quizá un periodo de recuperación mucho más lento. La verdad es que esto ha sido más rápido de lo que hubiéramos esperado. Sí es verdad, no obstante, que el segundo semestre es bastante incierto por el panorama político, por supuesto, y por el panorama de salud. Estamos en un muy mal, parece que ya un poco a la baja, ¿no? Pero todavía con números muy altos de fallecidos por día, ¿no? En una segunda ola que ha sido peor que la primera, y con un cronograma de vacunación que está avanzando más lento de lo que hubiéramos querido. Eso va a marcar absolutamente el segundo semestre. Sí vale la pena decir que la economía peruana es más robusta de lo que esperábamos, más resiliente de lo que esperábamos, pero hay nubes muy grandes en el horizonte. Lo mismo con despachos de cemento. Despachos de cemento es una muy buena variable porque nos permite aproximar inversión privada de manera bien rápida, ¿no? Si uno quiere hacer pues una farmacia, o un nuevo banco, o una bodega, un almacén, una nueva oficina, ¿no? Casi lo que sea, necesitas cemento. ¿No? Una mina, vas a necesitar cemento. Entonces, eso te permite adelantar un poco el número final que va a salir sobre expansión de la inversión privada. Quizás más interesante aún han sido los indicadores de importaciones de bienes de capital, que están en un fuerte crecimiento. El de marzo de repente es un poco efecto base, no lo tomaría hay que tomarlo un poco con pinzas, porque estás agarrando contra marzo del año anterior, ¿no? Donde ya había empezado la cuarentena del 16, pero el de febrero, que está en positivo y que se está comparando contra un febrero donde no había cuarentena, creo que sí vale la pena resaltarlo. El mismo mensaje con el IGB, un IGB muy, muy fuerte, bastante más de lo que esperábamos hacia marzo. Lo mismo venta de vehículos menores, y esto es incluso ajustando por el hecho que estamos haciendo una comparación interanual. Ojo, acá quiero hacer un punto que no es menor. De acá en adelante, cuando salga la cifra del PBI de marzo, ¿no? En unos 15 días, 16 días, y de ahí cuando salga abril, mayo, junio, las comparaciones interanuales ya no van a contar mucho. Las comparaciones interanuales van a marzo te saldrá, pues, voy a inventarme, más 15%, ¿no? Abril te saldrá más 40%, ¿no? Mayo te saldrá, pues, más 30%. Entonces, eso ya no nos dice mucho, en realidad. O sea, ya nosotros estamos acostumbrados a leer este tipo de cifras, ¿no? Un mal mes creciste 2, 1, ¿no? Un buen mes creciste 5, ¿no? Entonces, ese es el rango en el que nosotros nos sabemos manejar, ¿no? El rango que me dice algo. ¿No? Un 5, un 6 me dice algo, un 1, un 2 me dice algo, un 45 o un 40 o un 30 no me dice nada. No son buenos, es malo, no sé. Con lo cual, creo que hay que empezar a ver un poco más de cerca las comparaciones desestacionalizadas del producto. No hay que empezar a comparar marzo con febrero del mismo año, abril con marzo del mismo año, ¿no? Mayo y así sucesivamente. Ahí Richard Webb tenía una buena referencia. Él decía que en condiciones normales, ¿no? Imagínate, tú vas a un chequeo médico, ¿no? Tu chequeo anual no está sano, ¿no? Entonces tu médico normal pues te compara contra tu colesterol y tu presión en la sangre del año anterior, ¿no? No hay mucho, y todo bien, ¿no? Esa es una comparación perfectamente válida. No, pero imagínate que ya no estás yendo a la clínica o a chequearte pues porque estás haciendo el chequeo regular anual, sino porque estás entrando a la UCI, ¿no? O porque tienes un accidente. Entonces ahí las mediciones tienen que ser constantes y comparar el minuto anterior contra el minuto siguiente, ¿no? La temperatura, la presión sanguínea, pero no del año pasado, eso no importa nada. No, eso no me dice nada, ¿no? Lo que me interesa es cómo está evolucionando el paciente en el minuto a minuto, en la hora a la hora. ¿No? Y más o menos la misma reflexión se puede hacer para la economía en general cuando está en periodo de crisis, ¿no? Hoy tenemos que medirnos, por supuesto que vale la pena decir, oye, ya, recuperaremos el PBI en el 2019, en el 2022, ok, la perspectiva de mediano plazo, pero en estos indicadores mensuales, para ver el calentamiento de verdad o el no calentamiento de la economía, hay que empezar a hacer y acostumbrarnos más a hacer las comparaciones desestacionalizadas. Las comparaciones interanuales no nos van a decir mucho en los siguientes meses.
El índice de expectativas mejoró durante marzo, lamentablemente es muy posible, no sé si ha salido hoy o saldrá mañana la estadística de abril, quizás salió ayer, la verdad que no lo he visto. Muy posiblemente pues lo tengamos a la baja por la coyuntura política, pues yo diría política sobre todo, y de pandemia también creo que probablemente va a pesar en el ánimo de los empresarios y de los agentes económicos en general. Pues para ir acabando, vamos a hablar un poquito de la coyuntura política, ¿ya? A ver, yo creo que lo más probable, dadas las encuestas, es un gobierno de Perú Libre. Creo que los 15 puntos de diferencia en promedio, no, digamos, dependiendo de la encuesta que uno agarre, ¿no? 11, 20, 15, vamos a decir 15 en promedio, son muy difíciles de superar. No es imposible, ¿no? Y porque, de nuevo, 5 semanas es muchísimo tiempo en coyuntura electoral. Diferencias casi similares se voltearon en Ecuador hace un mes, ¿no? La segunda vuelta fue el mismo día que nuestra primera, y ahí el candidato que perdió, ¿no? Arauz, llevaba una diferencia, de repente no tan grande, dependiendo de la encuesta que uno use, pero bastante grande sobre Lasso, y que se pudo reducir durante las siguientes, Lasso logró reducir durante las siguientes semanas. Entonces creo que eso es lo más probable. De nuevo, creo que haya una reducción de la diferencia entre ambos candidatos, pero teniendo en cuenta que 15 puntos es bastante. Yo acá no soy analista político, de nuevo, no me quiero meter demasiado en lo que yo no manejo. Concluir nada más, los candidatos, pero candidatos con más antivotos sí han ganado antes también. Hay historia que demuestra eso. Ahora, una pregunta muy importante acá es cómo van a jugar los balances institucionales, ¿no? En un eventual gobierno del señor Castillo. ¿Cuánto se van a respetar los balances institucionales? ¿No? ¿Cómo van a ser los contrapesos que puede haber desde el Congreso, ¿no? Y aquí, ¿cuáles van a ser el rol para las coaliciones políticas, el rol para los tribunales, ¿no? Poder Judicial o Tribunal Constitucional, las instituciones extranjeras, sea un gobierno, sea la OEA, ¿no? el mismo Fondo Monetario o el Banco Mundial. Y lamentablemente tampoco se puede descartar que algo en la balanza pueda pesar las Fuerzas Armadas, ¿no? Esperemos que no. Eso sería pues lo peor que nos podría pasar. ¿No? Pero lamentablemente en un escenario de tanta incertidumbre también hay un contrapeso que podrían ejercer, ojalá que no. Ojalá que no sea el caso y que nunca más sea el caso. Respecto de los sectores, de repente hoy el más expuesto son los extractivos, son de los que más se ha hablado. Minería, hidrocarburos, ¿no? Hay una lista pues de mineras cuyos yacimientos dice que van a nacionalizar en el plan de gobierno. Después han dado un poco de marcha atrás. Es un poco incierto en realidad lo que se puede y no se puede hacer. El sector financiero ha recibido menos ataques desde Perú Libre que el que recibió desde otros partidos que no llegaron a la segunda vuelta. Ahora, el punto central de todo esto, y con esto ya voy acabando, el punto central es la discusión sobre la Asamblea Constituyente. Ese es el tema medular. Porque si el partido que está al frente del Ejecutivo decide jugar con las reglas, ¿no? Que esperemos todos así sea, entonces va a tener muchos problemas para adaptar su plan de gobierno a los candados que tiene la actual Constitución. Y entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a convocar una constituyente. Pero convocar una constituyente tampoco es tan fácil. ¿No? Hay un poco de debate sobre la reforma, sobre cómo se reforma la Constitución, ¿no? Son los 66 votos más un referéndum o 87 votos en 2 legislaturas consecutivas. Para los 87 votos no hay suficiente consenso en el actual Congreso. Para los 66 pareciera que no, pero se podrían conseguir, pero dudo que pueda ser para una reforma completa. Ahora, si se hiciera así, digamos, en ese caso que hubiera reforma completa con una asamblea constituyente, lo más probable es que demore, ¿no? Porque primero tiene que pasar por el proceso interno del Congreso, ¿no? O sea, sean los 66 votos más el referéndum o los 87 votos en 2 legislaturas, ¿no? Convocar el referéndum si fuese el caso, ¿no? Elegir si sí o si no, luego volver a convocar para elegir a quienes estarán en la asamblea constituyente.
luego esas personas tendrán que deliberar por un tiempo, ¿no? Y luego tendrá que someterse a un nuevo referéndum esta asamblea, los resultados de esta nueva propuesta de constitución, ¿no? Y una vez que se aprueba, la constitución entra en vigor recién a partir del año siguiente de eso, ¿no? Entonces, estás hablando pues probablemente del 2024 en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. ¿Y qué va a hacer el Perú Libre pues del 2000, lo que resta del 2021, el 22 y el 23? No, digamos, tiene por lo menos la mitad de su periodo en con más candados constitucionales que le impiden hacer parte de lo que ellos por lo menos han dicho que quisieran hacer. Entonces creo que hay que poner acá paños fríos un poco, es decir, si queremos jugar por las reglas, incluso si convocáramos a una asamblea constituyente, lo que se puede implementar no es tanto. ¿Qué cosas sí se puede hacer? Sí hay mucho que controla el Ejecutivo directamente, por algo es un poder del Estado. Influencia directa del Ejecutivo en instituciones, obviamente los ministerios, la SUNAT, la SBS, 4 de los 7 asientos en el directorio del BCR, Indecopi, organismos reguladores, ¿no? La SOSI, la SOSITEL, etcétera. Y en general todo el manejo de caja fiscal, ¿no? Que está a cargo caja centralizada, caja única del MEF. Entonces, aquí hay una influencia muy directa del Ejecutivo que ahí puede hacer, no sé si lo que quiera, pero tiene mucha libertad de acción dentro de eso, sin necesidad de cambiar constitución ni congreso, ¿no? Y lo mismo, y eso se traduce en cierta discrecionalidad de las políticas que puede implementar, aranceles, por ejemplo, siempre que no haya un TLC de por medio, ¿no? ISC, no puede subir y bajar los montos del ISC como quiera, ¿no? Política social, ¿no? Juntos, pensión 65, discrecionalidad y para la caja, supervisiones laborales y ambientales, ¿no? En general, microregulación, hay mucho espacio. No quiero decir tampoco que no se pueda hacer nada desde el Ejecutivo, hay mucho que se puede hacer, y si lo hacemos mal se puede hacer mucho daño. ¿Ok? Y ya para ir terminando, tenemos un triángulo de pendientes hacia adelante muy urgente. Yo creo que si tuviera que resumirlo, se puede resumir en estos 3 pilares. Tenemos pendientes reformas económicas de segunda generación, culminar algunos de primera generación, para ser justos, pero más que todo reformas económicas de segunda generación, la reforma del Estado y el fortalecimiento de la afección ciudadana o de la representatividad política. Entonces, yo en esta discusión sobre el cambio de la Constitución, yo estoy de acuerdo en que hay que cambiar ciertos capítulos de la Constitución, principalmente los relacionados con representatividad política. ¿No? Digamos, los últimos años han dejado clarísimo que los balances entre poderes del Estado quizá no están adecuadamente calibrados para la realidad política nacional, y que pueden devenir fácilmente en crisis constitucionales consecutivas. Eso tenemos que corregirlo, ¿no? Ahí ya entramos a discutir causales de vacancia, ¿no? La doble negatoria de confianza, qué cosa significa que te deniegan la confianza, sobre qué puedes hacer la confianza. Digamos, hay una discusión ahí constitucional pendiente, ¿no? Y esa parte de balance de poderes es muy importante. Y la otra que es muy importante, hablando todavía de reforma política, si quieres, ya es la parte que tiene que ver con reforma política partidaria. Hoy, la gran mayoría de partidos no representa a nadie. A nadie. Hemos visto los resultados de la última elección. De los principales candidatos, pues creo que no sumaron ni 30% de los votos emitidos. Eso realmente es una vergüenza como sistema político, ¿no? Eso se tiene que reformar y fortalecer. Las reformas del Estado, por otro lado, son de lo más importante que podríamos discutir también. O sea, cuando hablamos de los problemas de falta de acceso a educación de calidad, a salud de calidad, a agua, no, esos no son, y quiero ser bien claro acá, no son un tema del sistema económico, ¿ya? O de alguna entelequia que está en la Constitución y que hay que cambiar. No, esos son netamente reforma de gestión pública. Netamente reforma de gestión pública. No necesitas un cambio constitucional para eso. Muchas personas que dicen que abogan por el cambio constitucional
lo dicen para garantizar mejor derecho a la salud, o a la educación, o al trabajo, o a la libre competencia. Todo eso ya está en la Constitución. Todo eso ya está. El problema, si es que no se ejecuta en la realidad, es que hay problemas de gestión. No es un problema constitucional, es un problema de gestión del Estado principalmente. ¿Ya? No es lo único, hay varias cosas más, pero yo sí creo que es lo principal. Entonces, ya para culminar, y de nuevo, algunos de los que han visto una presentación mía antes saben que a mí me gusta terminar con esto. Veíamos en el primer gráfico esta visión un poco de largo plazo sobre el Perú hacia atrás, ¿no? Desde el 50 o del 60, cómo había evolucionado el PBI per cápita. Vamos a hacer un ejercicio similar, pero mirando hacia adelante, el PBI per cápita. Y haciendo simulacros, ¿no? Inventando. De nuevo, corrigiendo esto siempre, todo esto está corregido por demografía. Si nosotros crecemos, ¿no?, al 2% por 30 años, deberíamos ser más o menos igual de ricos en el 2050 de lo que República Dominicana es hoy en promedio. No digo alcanzar a República Dominicana en ese momento, no sé en dónde estará República Dominicana en ese momento, solo digo que seríamos igual de ricos de lo que República Dominicana es hoy, al 2% en 30 años. Me suena muy poco ambicioso. Al 3% estaríamos más cercanos a Chile en 30 años. Ya, un poco mejor, pero 30 años para ser como Chile, creo que podríamos hacerlo mejor. Vamos a ponernos más interesantes, 4% por 30 años. 4% por 30 años ya estamos hablando como un Portugal, como un Polonia, como un Hungría, ¿no? Un país que ya está, digamos, en las puertas o ya ha entrado en puertas o entrando en el primer mundo, en un país de ingresos altos. Al 5%, y aquí viene el reto grande, ¿no? Al 5% por 30 años, ya digamos, mi hija de 2 años tendría 32 en un país, en un Perú que tendría el mismo nivel de ingresos que España o que Francia, ¿no? De nuevo, el PIB per cápita no correlaciona perfecto con calidad de vida, pero es bien cercano. Y ya bueno, al 6%, pues el sueño de opio, la fumada, es al 6% por 30 años, pero consecutivos, ¿no? 30 años consecutivos, ya un país rico en serio, ¿no? Un Estados Unidos, un Holanda. ¿No? Pero esos 6% por 30 años consecutivos. Podríamos aspirar, yo creo, razonablemente a un 4, 4,5, 5 si tenemos, si hacemos las cosas muy bien. Pero es posible, otros países lo han hecho, y yo creo que lo que resalta este punto es la importancia de la consistencia en el mediano plazo. Van a haber baches, ojalá no más pandemias, claramente, ¿no? Ojalá no pues caídas desastrosas de más del 10%, ¿no? Pero van a haber años buenos, van a haber años malos, así es el mundo, así es la historia económica. El punto central es que tengamos las bases para tratar de que en promedio podamos crecer por lo menos más de 4%. ¿No? Ese es el punto absolutamente central y que nos debería obsesionar, ¿no? En paralelo hay reformas que hacer. Tenemos que hacer una reforma de protección social, tenemos que hacer una reforma de infraestructura, educación, salud. Hay toda una lista de pendientes muy grande. Pero todo esto se logra mejor con un crecimiento más alto. ¿No? No hay manera de implementar muchísimas de estas reformas si no hacemos más grande el pastel para todos, si no crecemos más, si no somos más productivos al final. ¿Ya? Y esa es la obsesión que deberíamos tener. Más productividad, ¿ya? Más productividad que se traduce en mejoras en la calidad de vida para la mayoría. ¿Ya? El problema, y el gran problema que tenemos los economistas para comunicar esto, es que toma tiempo. ¿Ya? Toma tiempo, no se hace de un año para otro. No se hace en 5 años, no se hace en 10 en muchos casos. Y lamentablemente tampoco va a ser para los 32 millones de peruanos. Hay que luchar para que cada vez tengamos a más personas incluidas en el sistema. ¿Ya? Pero hay que lucharla, no viene gratis. Entonces, esto es un proceso que toma tiempo, que ha tomado tiempo en todos los países, no hay ninguna varita mágica, pero la clave al final del día es mayor productividad, consistencia y yo creo también identificar cuáles son el camino correcto que podemos haber seguido y cuáles son las mejoras que le podemos hacer al camino que hemos mantenido los últimos 25 años sin tirar al niño junto con el agua sucia.
Con eso culmino la presentación y muchísimas gracias.